Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén listos para sumergirse en un torbellino de noticias que ha sacudido los cimientos de Hollywood y, por supuesto, el corazón de muchos fans. Hoy vamos a desgranar una oferta que, sinceramente, ha desatado una auténtica tormenta de rumores y secretos. Si han adivinado bien, estamos hablando de la posible reunión que podría unir de nuevo en pantalla a dos de los nombres que más suenan en el panorama internacional, Demet Özdemir y Can Yaman. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Solo pulsen ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Y es que ¿quién no recuerda la química explosiva entre Demet y Can en Erkéntzikos? Esa serie nos dejó a todos enganchados, suspirando con cada mirada, con cada roce, una pareja de ensueño que se convirtió en un fenómeno global. Esa conexión trascendió las pantallas, cautivando a audiencias de todas las edades y culturas. La forma en que sus personajes, Sanem y Can, se enamoraron, superando obstáculos y malentendidos, fue un bálsamo para el alma de los espectadores, que encontraron en ellos la representación perfecta del amor joven e idealizado. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se distribuyó a nivel internacional, rompiendo barreras idiomáticas y culturales gracias a la universalidad de su historia y al carisma de sus protagonistas. El fenómeno Erkéntzikos no fue meramente televisivo, se convirtió en un auténtico movimiento cultural que resonó en las redes sociales, con miles de comentarios, fanfiction y teorías sobre el futuro de la pareja. Pues bien, parece que Hollywood, o al menos una parte muy importante de su industria, se ha dado cuenta del potencial que tienen juntos. Se rumorea, y créanme cuando digo que los rumores son fuertes, que una importante plataforma de streaming internacional, de esas que dictan tendencia y nos tienen pegados a la pantalla, ha puesto sobre la mesa una oferta muy tentadora. Una oferta que de concretarse podría significar un antes y un después para sus carreras individuales y, por qué no decirlo, para la proyección de las producciones turcas a nivel mundial. Hablamos de nombres como Netflix, Amazon Prime Video o Disney y plataformas que buscan contenido original y que tienen un alcance global sin precedentes. La inversión que estas plataformas están dispuestas a hacer en producciones turcas ha ido en aumento, reconociendo la calidad y el atractivo del contenido que surge de Turquía. Imaginen esto, Demet Özdemir con su elegancia innata y su talento para transmitir emociones profundas, compartiendo protagonismo de nuevo con Can Yaman, el galán que conquistó a millones con su carisma y su mirada intensa. La idea es simplemente espectacular. Demet ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y vulnerables, dotándolos de una humanidad conmovedora. Su presencia en pantalla es magnética, y su habilidad para expresar un abanico de emociones con sutileza y fuerza la convierte en una actriz de gran calibre. Por otro lado, Can Yaman posee una presencia escénica imponente, una mezcla de fuerza y sensibilidad que lo hace irresistible para el público. Su evolución como actor, explorando diferentes roles y géneros, solo ha consolidado su estatus como una estrella internacional. Verlos juntos de nuevo con la madurez actoral que han adquirido podría ser simplemente mágico. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Los detalles son escasos, como es de esperar cuando hay tanto en juego y tanto que proteger. Sin embargo, las filtraciones, o quizás los susurros estratégicos, apuntan a una serie de televisión, un drama con tintes de romance, por supuesto, pero también con elementos que podrían ser sorprendentes y mucho más oscuros de lo que hemos visto antes. Se habla de una historia que podría explorar las profundidades de la psicología humana, con personajes complejos y situaciones que pondrían a prueba su ya probada conexión. No sería una simple repetición de la fórmula de Erkéntzikos, sino una propuesta más madura y arriesgada, explorando facetas de sus personajes que hasta ahora no hemos visto. Esto podría implicar thrillers psicológicos, dramas intensos con giros inesperados, o incluso incursiones en géneros más oscuros como el suspense o el neo-noir. La clave estaría en explotar su química de una manera novedosa y desafiante. La oferta, según lo que hemos podido investigar, no se limita solo a un papel protagonista. Estamos hablando de un proyecto ambicioso con un presupuesto considerable, que busca atraer a una audiencia global. Y para ello, no hay nada mejor que juntar a dos de los actores turcos más reconocidos y queridos a nivel internacional. Demet ha demostrado su versatilidad en dramas recientes que han sido aclamados, como Aşk Laftan Anlamaz, y Doğduğun Kaderindir, consolidándose como una actriz de peso. En Aşk Laftan Anlamaz interpretó a Hayat, una joven emprendedora que se ve envuelta en una compleja relación laboral y personal,
mostrando su chispa y su capacidad para el drama romántico. En Doduneb Kaderindir, se sumergió en un papel más oscuro y emocionalmente exigente como Zeynep, una joven marcada por un pasado traumático, demostrando su profundidad actoral y su habilidad para conectar con el dolor y la resiliencia. Por su parte, Can Yaman, después de su paso por Italia y su incursión en producciones internacionales, ha seguido acumulando seguidores y generando expectativas sobre su próximo gran proyecto. Su participación en la serie italiana Viola come il mare y su futuro proyecto en Netflix El Turco lo posicionan como un actor con proyección internacional, capaz de adaptarse a diferentes mercados y audiencias. El factor clave aquí es la química. Y es que, seamos sinceros, la química entre Demet y Can en Erkencikus no fue algo que se pudiera fingir. Era palpable, eléctrica, y llevó a la serie a cotas de popularidad inimaginables. Los fans de todo el mundo adoraron esa conexión y, de hecho, muchos han estado pidiendo a gritos una segunda oportunidad para verlos juntos. Parece que esta plataforma de streaming ha escuchado esas súplicas, y no solo eso, sino que ha decidido invertir fuertemente en hacer realidad ese sueño colectivo. La química que transmitían no era solo el resultado de una buena actuación, sino de una conexión genuina que resonaba con el público. Esa chispa fue el motor que impulsó la serie y la convirtió en un fenómeno global. Pero, ¿qué significa esta oferta para Demet y Can? Por un lado, es una oportunidad de oro para internacionalizarse aún más, para trabajar en un contexto diferente con producciones de otro calibre. Para Demet podría ser la confirmación de que su talento no conoce fronteras y que está lista para asumir roles en producciones de alcance mundial, consolidando su posición como una estrella internacional. Para Can sería consolidar su posición como una estrella global, capaz de liderar proyectos de gran envergadura fuera de Turquía, demostrando su capacidad para atraer a audiencias masivas en diferentes mercados. Ambos actores tienen el potencial de convertirse en nombres reconocidos en la industria del entretenimiento a nivel mundial, y esta oportunidad podría ser el catalizador para lograrlo. Sin embargo, también hay un velo de misterio que envuelve todo esto. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha llevado a esta plataforma a hacer esta oferta tan concreta? Hay algo más allá de la simple reunión de dos actores populares. Los rumores sugieren que la historia podría ser especialmente interesante, algo que vaya más allá del típico drama romántico. Se habla de giros argumentales inesperados, de personajes con secretos guardados y de una trama que podría mantenernos al borde del asiento. Podría ser una historia que desafíe las convenciones, que explore temas complejos y que ofrezca una narrativa innovadora. La plataforma podría estar buscando un proyecto que genere un gran impacto y atraiga la atención de una audiencia global ávida de contenido fresco y emocionante. Y aquí es donde entra la parte más intrigante, los secretos. ¿Qué tipo de secretos? Secretos sobre los personajes, sobre la trama, o quizás, sobre la relación que existió entre Demet y Can fuera de las cámaras. Sabemos que durante el rodaje de Erkencikus surgieron muchos rumores sobre un posible romance entre ellos. Aunque ambos mantuvieron un perfil discreto al respecto, la intensidad de su conexión en pantalla alimentó esas especulaciones. ¿Podría esta nueva oferta ser una forma de capitalizar esa chispa que quedó en el aire, o quizás de explorar una dinámica diferente entre ellos? La posibilidad de que la historia incorpore elementos que jueguen con la percepción del público sobre su relación pasada añade un nivel fascinante de intriga. Podría ser una narrativa que explore las complejas relaciones humanas, donde la línea entre la ficción y la realidad se difumina. Imaginen el revuelo mediático si la oferta se concreta. Las redes sociales explotarían, los foros de fans se llenarían de teorías, y cada pequeño detalle que saliera a la luz sería analizado al microscopio. Sería un evento mediático de proporciones épicas, comparable a los grandes regresos de parejas icónicas en la historia del cine y la televisión. Las expectativas serían altísimas y la cobertura mediática sería masiva, abarcando desde medios especializados en entretenimiento hasta noticias de alcance general. El interés del público sería insaciable y cada paso en el desarrollo del proyecto sería seguido de cerca. Ahora, es importante ser cautos. Hasta ahora, todo son rumores, filtraciones y especulaciones. Ni Demet Özdemir ni Can Yaman han confirmado oficialmente nada. Y en este mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, la fuente de estas informaciones parece ser bastante fiable, apuntando a contactos dentro de la industria que conocen las negociaciones.
A menudo en este tipo de situaciones, las filtraciones se dan de forma intencionada para medir el interés del público o para presionar a los involucrados. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿será esta oferta lo suficientemente atractiva para que ambos la acepten? Teniendo en cuenta sus carreras actuales y los proyectos individuales que podrían estar considerando, la decisión no debe ser fácil. Sin embargo, la magnitud del proyecto, la plataforma involucrada y, por supuesto, la oportunidad de volver a trabajar juntos son factores muy poderosos. Ambos actores están en un momento crucial de sus carreras, buscando proyectos que impulsen su crecimiento y los mantengan relevantes en un mercado cada vez más competitivo. Piensen en el impacto que esto tendría. Podríamos estar ante una serie que no solo reemplace a Erkencicus en nuestros corazones, sino que la supere. Una producción que establezca nuevos estándares para las series turcas en el mercado internacional, abriendo puertas a muchos otros talentos turcos. Sería un impulso sin precedentes para la industria, demostrando que las historias y los actores turcos tienen un potencial ilimitado. El éxito de esta posible serie podría allanar el camino para futuras producciones turcas, consolidando a Turquía como una potencia en la producción de contenido televisivo de calidad a nivel global. Los rumores también sugieren que la plataforma está dispuesta a invertir en un guión de altísima calidad, con guionistas de renombre y un director con experiencia en producciones de talla mundial. Esto, sumado a la presencia de Demet y Can, crearía un cóctel explosivo que, sin duda, atraería a millones de espectadores. La calidad del guión y la dirección serían cruciales para garantizar que el proyecto no sea solo una excusa para reunir a la pareja, sino una obra de arte en sí misma. Por otro lado, la sombra de la duda siempre está presente. ¿Será esta una historia que realmente aproveche su potencial, o será simplemente una estrategia para revivir la nostalgia de Erkencicus? Esperemos que sea lo primero, que sea un proyecto que los desafíe como actores y que nos ofrezca algo fresco y emocionante. La clave estará en encontrar un equilibrio entre la expectativa del público por verlos juntos de nuevo y la necesidad de ofrecer una narrativa original y cautivadora. ¿Y qué hay de los rumores sobre su relación pasada? Si hay algo cierto en esos susurros, la dinámica entre ellos podría añadir una capa extra de interés a la historia, tanto para los actores como para el público. Podría ser una oportunidad para que ambos, profesionalmente, dejen atrás cualquier posible tensión o incomodidad y se enfoquen en crear arte. O quizás, solo quizás, el destino les está dando una nueva oportunidad para reconectar, esta vez, en un contexto puramente profesional, donde su talento y su conexión actoral sean los protagonistas indiscutibles. Lo que sí está claro es que esta oferta ha puesto el foco sobre ellos de una manera impresionante. La expectación es máxima. Y nosotros como fans estamos aquí expectantes, esperando cada nueva información, cada pequeño detalle que pueda confirmarnos o desmentirnos lo que parece un sueño hecho realidad. Siendo realistas, la decisión final recaerá en Demet y Can. Ellos son quienes tienen la última palabra. Y cualquiera que sea su elección, sabemos que seguirán brillando en sus respectivas carreras. Pero si esta oferta llega a buen puerto, sin duda será uno de los acontecimientos más emocionantes del año en el mundo del entretenimiento. Por ahora, solo nos queda esperar y mantenernos informados. Y lo haremos aquí en este canal, donde les traeremos todas las novedades sobre esta posible y fascinante reunión. ¿Se imaginan el tráiler? Las primeras imágenes. La emoción ya es palpable. Así que, para ir resumiendo, hemos estado hablando de una oferta muy jugosa que ha puesto a Demet Özdemir y Can Yaman de nuevo en el centro de los rumores. Una plataforma de streaming internacional estaría interesada en reunirlos para una nueva serie, un proyecto ambicioso que promete romper esquemas. La química entre ellos es innegable y la posibilidad de verlos juntos de nuevo tiene a los fans en vilo. Si bien aún hay mucha incertidumbre y los secretos aún envuelven este posible acuerdo, la expectación es máxima. Y ahora, la parte más importante para nosotros es su opinión. Queremos saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia creen que sería ideal para ellos? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Creen que esta plataforma de streaming hará una oferta que no puedan rechazar? ¿Qué tipo de géneros les gustaría verlos explorar? Compartan todas sus ideas y especulaciones con nosotros. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir estando al día de todas las noticias del mundo del espectáculo, porfa,
No olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.